verdadero desfile de detenidos en la Policía de Investigaciones. Eran tantos los sujetos retenidos por la PDI que tuvieron que subirlos a este bus. No se iban precisamente a un paseo. Estos 10 sujetos protagonizaron un hecho insólito, un verdadero escándalo al interior del registro civil. Una organización criminal que se dedicaba a salir del territorio nacional con el pasaporte ideológicamente falsos. Esta organización estaba conformada por delincuentes quienes tenían antecedentes criminales. Fue durante la madrugada de este día jueves que la operación Hydra se puso en marcha. Funcionarios de la Policía de Investigaciones estaban tras las pisadas de 10 sujetos acusados de falsificar pasaportes para que peligrosos delincuentes con antecedentes pudieran salir del país. Lo más preocupante de todo esto es que del total de 10 detenidos, 6 de ellos eran extrabajadores del registro civil y uno de ellos un funcionario activo de esta institución, quienes utilizaron sus conocimientos para cometer el delito. 6 funcionarios del registro civil desvinculados, más un funcionario activo, más 3 particulares. Pero previo a esto, en las investigaciones que ya habíamos desarrollado este departamento de inspección secundaria, se habían detenido a 6 particulares y una funcionaria de servicio activo. Pero ¿cómo era la manera de actuar de estos sujetos? Delincuentes con antecedentes acudían a ellos, querían blanquear sus identidades para poder salir del país y seguir cometiendo delitos en otras naciones. Esta agrupación les entregaba un pasaporte con una identidad falsa de una persona sin historial criminal. Los documentos los fabricaban en las mismas oficinas del registro civil. Delincuentes que tienen antecedentes criminales que lo que pretenden es llegar a otros países tercermundistas con el objeto de cometer sus crímenes. Pudimos lograr determinar en el aeropuerto cuando personas que nosotros teníamos conocimiento que tenían antecedentes criminales utilizaban el control migratorio, pasaban con un documento totalmente falso. En este momento llevamos alrededor de una cifra de 24 a 34 casos confirmados, estamos por confirmar con el registro civil. Ya en el pasado le hemos contado de casos de ciudadanos chilenos que se dedican a cometer delitos en el extranjero, bandas nacionales que protagonizarían robos en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Men from Chile, well, they could be part of a larger operation, a much larger operation the FBI says is growing, especially in secluded neighborhoods. So take a look. These 3 men were booked on burglary and conspiracy. Police say Jonathan Garay, Edward Coralto. They've been targeting not only cars, but businesses and homes in Orange, San Bernardino, Ventura, and LA counties. And police say during the car break-ins, the suspects used an electronic jamming device, which would interrupt the signal from the victim's key fob, preventing the car from being locked. And that's when those suspects would quickly move in and... Se han conocido casos también de ciudadanos chilenos integrantes de bandas delictuales en Canadá. La verdad que este tipo de delitos se había presentado solamente en nuestro país y donde se ha presentado específicamente en Alemania, como también en algunos lugares de Sudamérica, ha sido cometido lamentablemente por chilenos y hemos logrado investigar el modus operandi y detener a los sujetos gracias al trabajo en conjunto con las policías del extranjero. Y por si eso fuera poco, también criminales chilenos se han dicho presentes en Europa. Se dedican a cometer diversos delitos en el extranjero, toda vez que actúan en grupo y ingresan a casas de alto valor, por decirlo así, trayendo especies de alto valor y de fácil reducción. Era una banda peligrosa que estaba siendo investigada por las autoridades y tenían un modo de actuar de que ingresaban a los domicilios y sustraían especies de valor desde el interior de los mismos. La pregunta que en ese entonces todos nos hacíamos es cómo lograban salir del país estos sujetos, muchos de ellos con antecedentes penales. La respuesta parece ser esta: blanquear pasaportes con personas cercanas al registro civil para poder viajar a otros países y seguir cometiendo delitos. Una organización criminal que se dedicaba a salir del territorio nacional con el pasaporte ideológicamente falsos. Esta organización estaba conformada por delincuentes quienes tenían antecedentes criminales, captaban a personas que no tenían antecedentes y a su vez contactaban a personas del registro civil con el objeto de tener un documento ideológicamente falso.
Este jueves llegaron los 10 imputados hasta el centro de justicia, todos acusados de integrar esta peligrosa banda. Quedaron con diversas medidas cautelares por los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y lavado de activos, en una investigación que todavía no termina. ¿Qué quiere que le diga? Cuando usted se pregunta cómo entran todos estos lanzas internacionales, cómo entran las joyas, o sea, por favor, qué vergüenza. Ahí estaban estos funcionarios o exfuncionarios del registro civil que desde octubre del año pasado hasta la fecha falsificaron 37 pasaportes y 5 carnets de identidad. Tipos que tenían en los papeles más manchados que ustedes derrochan. Resulta que terminaban siendo blancas palomas y podían entrar y salir de Chile sin ningún problema. José Miguel Vallejo, quiero tu opinión acá. Pero no había el registro civil creado un aparataje, un equipo de contrainteligencia que ellos iban a investigar internamente, así como hacemos las policías. ¿En qué quedó ese equipo? En el papel, no sé. Hasta donde yo las sé, palabras. La información recogida por la Fiscalía no viene de la propia institución. Claro, viene desde fuera. Aquí en las noticias, mi querida señora, aparecen unos lanzas chilenos en Brasil. Está en un diario el día de hoy. Y sabe una cosa, tenían pasaportes venezolanos. Sí, pues. Pregunta, ¿dónde consiguieron esos pasaportes? Hay dos cosas aquí complejas. La primera, se instala la corrupción en el registro civil. Y eso es de un daño porque el registro civil es fe pública. ¿Qué es lo que hacen los países, como decía Vanessa y la Connie en el sentido, qué es lo que hacen los países cuando reciben un pasaporte de Chile? Y tú misma, Julia, decía, es el valor de un pasaporte, no solamente seguro en evitar falsificarlo, sino en el atributo que se le da a la nación. Claro. Entonces es un pasaporte reputado. Chile tiene uno de los pasaportes reputados internacionalmente. Entonces, afectar eso o llegar con mafias e incrustarse acá y afectar la fe pública, estamos engañando a otros países, por una parte. Pero lo más delicado aquí es, ¿cuál es el nivel y profundidad de la corrupción? Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos hablado y hemos conversado aquí en el programa de muchas bandas internacionales que van y emergen. El inspector mencionaba Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Uno dice, bueno, ¿y por qué esas personas llegan si tienen que pasar por Policía Internacional de Chile y por migración en los otros países? Están tan bien hechos los pasaportes y eso entonces aquí se explica. Porque son instrumentos que salen desde el registro civil. Al salir de allí, son documentos oficiales. Y entonces el gobierno le va a dar un sentido de gravedad a esto, va a investigar realmente hacia allá. Bueno, vamos a quedar aquí. ¿Sabe qué? Dejémoslo y pasemos y lo que viene. Estamos afectando la fe pública. Entonces querría decir que un niño que nace en otra parte o una persona le damos cédula a través de estos instrumentos. Corrupción y fe pública. Claro. ¿Sabe qué? Igual, y lo que yo encuentro más grave, que no estamos hablando de un funcionario, de 2 funcionarios, estamos hablando de 7 funcionarios corruptos que recibieron dinero, recibieron un pago y estuvieron dispuestos a, en el fondo, traicionar un poco el sistema, la fe pública. Entonces, 7 no es menor, por Libardo. Es una red importante. Quiero preguntarle algo al inspector. ¿Cómo opera? ¿Esto es una mafia internacional? Porque a mí me cuesta entender que desde Londres un lanza internacional chileno contacte a alguien del registro civil que logre armar una red para poder falsificar esto. ¿O es que hay otras organizaciones más grandes que estos propios lanzas que los asesoran y les cobran este millón para que en Chile esto comience a operar? ¿Cómo Perfectamente funciona? podría ser de carácter internacional, porque si sumas el cuentito de los lanzas detenidos en Brasil con pasaportes venezolanos, esa conexión me despierta cierta sospecha. Venezuela tiene un problema serio en estos días. Pero de ellos espera que ocurra una cosa como esta. ¿Te das cuenta? Claro. Pero de Chile no lo esperaba uno. Fíjate que yo repasando para atrás el registro civil, oye, son contados con los dedos de la mano los casos donde tú metes al registro civil en corrupción. Curiosamente. Por más que repasaba yo para atrás ya. Claro. No, teníamos un carnet, me acuerdo de la época en que yo era cabra, había un carnet que era un cuadernito. Una libretita, ¿no? Una libretita verde, y era súper segura. Y siempre ha operado con seguridad el sistema. Pero aquí tienes 6 funcionarios, uno de ellos muy canchero, con muchos años de servicio, que ha pasado por varias oficinas, me estaban diciendo, fíjate, mis colegas. O sea, tiene un recorrido y en ese paso de oficina en oficina fue haciendo conexiones y fue pudriendo a los demás. ¿Te das cuenta? Y ese es el que tenía las conexiones con los lanzas, con los delincuentes. Claro.
con los delincuentes. Claro. Y el que puso la tarifa. Ese le puso precio al pasaporte. Ese le puso. Dijo, a ver, dijo 90.000 el pasaporte. Es bastante barato para lo que van a Acerquémonos al poner. millón, dije. Tirémosle un